Pongan nervioso, hombre. Ya este era ¿Me puedes repetir tu nombre? Mi nombre es Yasan. Sí, ya. Bueno, mi nombre es Diego Ramos Bautista. Soy médico pasante de servicio social y adscrito a la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega. Y pues... ¿nos dices los datos que estabas como investigando de la epidemiología? Bueno, pues Jalisco no está en los principales lugares de casos reportados o de casos nuevos por año en cuestión de VIH, pero Jalisco tiene, del 2005 al 2016, tiene alrededor de 13,000 casos reportados de VIH. ¿Qué es esto de relevante? Normalmente alrededor como de cuando empieza esta estadística del 95 son los mayores números de diagnósticos, no porque tanto por el año, sino porque no se había hecho este tamizaje desde antes con los programas de salud. Y cada año se ve que decrementa el número de casos nuevos, o sea, en Jalisco en general. Normalmente no se pueden dar los datos estadísticos por municipio, porque eso se solicita de otra forma con transparencia, pero los datos que están abiertos al público son por estados. Y pues Jalisco, a pesar de que tiene un alto número de casos, no es de los casos principales en casos de VIH. Okay. ¿Y cuál es como la situación del VIH en general en Ocotlán ya, o sea, desde tu perspectiva? Porque pues dices que los datos se solicitan por transparencia. El VIH en Ocotlán, la región Ciénega, o lo estadístico que nosotros encontramos aquí en el centro universitario, o lo refieres de qué es lo que yo considero de que hay casos de VIH, es una enfermedad que obviamente existe, que está latente aquí, que hay casos, que existe el riesgo y la probabilidad de que se estén replicando, y también hay casos que no se han encontrado, pero la situación mayor es la falta de desinformación, la falta de información, que existe el acceso a una prueba rápida, a la información sobre el VIH, porque muchos el VIH lo conocen, pero no le temen al SIDA. O sea, diferenciar esto de VIH y de SIDA. ¿Y en qué radica esa desinformación? O sea, ¿qué es lo que no se conoce como popularmente o entre la gente? Principalmente el miedo, los tabús, que realmente es eso. Escuchamos VIH, escuchamos SIDA y lo relacionamos a promiscuidad, a temas que no los podemos tocar, por así decirlo, ante toda la familia, cuando pues es un tema general, es una enfermedad que se debería de hablar, y que la desinformación es el gran problema del VIH, no solamente en la región, sino en México, la desinformación y los tabús, el miedo. ¿Por qué es el gran problema? Por esta parte de que son temas que no se quieren tocar, no sabemos de la enfermedad, se le tiene miedo. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Tuve un contacto con una pareja de riesgo, pero no me quiero hacer una prueba de VIH porque no quiero que me digas que tengo VIH, porque ven el VIH como el fin, como la peor enfermedad, como en algún tiempo se excluyó la enfermedad solamente a los liberales, a homosexuales, a sexoservidores. Entonces es como el gran tabú, el miedo que se tiene, pues que realmente no, o sea, no es eso. El miedo, por eso te digo, es el miedo a la desinformación, es lo que más nos tiene en esta situación de VIH como país. ¿Y cómo se combaten los estigmas? Los estigmas, ¿cómo se combatirían? Con la información meramente. O sea, todo realmente, esas situaciones, cómo se trabajan con información desde, no solamente para el adulto, o sea, desde el niño debería de saber, desde el adolescente, o sea, principalmente el adolescente, que es donde se empiezan las prácticas sexuales, y más en México, que en promedio está, que 10 años que empiezan niños y niñas a tener contacto sexual, a lo mejor no una penetración como tal, pero que empiezan a ya actualmente vivir la sexualidad. Esto principal, ¿qué más saber? Quitar el miedo, saber que el tratamiento es gratuito en todo México para todas las personas. Saber que no es la peor enfermedad. Como les decía, en México le cuesta más a México la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, que todas las enfermedades juntas.
Y son enfermedades que como las vemos tan comunes y no las asociamos a algo que podrán hablar de nosotros, no nos dan el miedo. Y ese es el problema con el VIH, que el paciente con el VIH es un paciente del que hablan, del que se hace esto y cómo se trata con información, campañas, explicar el VIH, explicar que existe el tratamiento gratuito, que existe el tamizaje, que existe todas esas situaciones que van a hacer que se conozca la enfermedad y que se trate la enfermedad sin ningún estigma. Como les comentaba esto de en Cuba que hicieron este plan 95-95-95, que realmente trató hizo demasiado bien a la salud pública en Cuba y en cuanto al VIH, y lo están implantando en el diabetes, en la hipertensión, en todo, que es informar a la población, detectar el 95% de los enfermos, tratar el 95% de esos detectados y curar o tener en las mejores condiciones de la enfermedad al 95% de esos tratados. Sí, realmente, por eso los niveles en la salud pública en países como Cuba, que tienen este nivel de tratamiento, nos ayudan bastante, pero lo principal sería la información. ¿Y nos puedes explicar ahora cómo se realiza la prueba rápida y lo que les explican antes de hacerla, y después cómo es el procedimiento para una persona que resulta positivo? Nosotros, comunidad aquí en Cusiénega, que es lo que tenemos acceso para el personal académico, estudiantil y en general aquí de la comunidad universitaria, porque pues realmente somos una comunidad que también deberíamos de tener nuestra estadística. Nosotros tenemos nuestra estadística de cuántas pruebas se realizan, y eso es similar como a Ocotlán, o sea, tener una estadística de cuántos hicieron en el año, cuántos diagnosticaron y qué ha sido de esos pacientes. Aquí el programa está de esa forma. ¿Qué acciones hacemos? Se hacen pláticas, pero más que nada se apoya con las pruebas rápidas a toda la persona que venga aquí a la unidad, que sea de la comunidad estudiantil y que solicite la prueba rápida. ¿Qué es esta prueba rápida? Como les comentaba, lo fuerte de esta prueba es la especificidad, que es la capacidad de la prueba de detectar sanos. ¿Sale? Es un tamizaje. ¿El tamizaje qué es? Son pruebas que nos ayudan a detectar probables enfermos para después hacer el abordaje de estos pacientes y empezar con un tratamiento oportuno. Aquí en la unidad viene alguien, solicita una prueba rápida, se les dice que sí, pasan al consultorio, se respeta la privacidad siempre del paciente, se le explica qué es el VIH, se explica también que le quede claro los métodos de transmisión del VIH, se explica en general el VIH como tal, se explica la complicación del VIH, que es el SIDA, que es el estado de SIDA en sí. Se les explica también que en México el tratamiento es totalmente gratuito, que eso es muy importante, del VIH y de sus complicaciones también, del SIDA. Y a partir de ahí se les vuelve a preguntar que si están seguros de hacer la prueba. Nos comentan que sí, porque a veces muchas personas con la información o con todo esto ya se deciden posponerlo o hacerlo en otra ocasión. Ya después de eso se les explica qué es lo que sigue. Les enseñamos la prueba, les mostramos la prueba que está sellada, los componentes de la prueba, se les explica que es un pinchazo, es doloroso, es un poco doloroso, pero pues nada del otro mundo, o sea, realmente duele menos que cualquier inyección, que cualquier cosa, es un pinchacito, unas gotas de sangre sobre el reactivo, se coloca el aditivo, empieza a marcar la prueba rápida, una línea es el control, 2 líneas es positivo, y a partir de ahí se les explica, sabes que tenemos 15 minutos, ya terminamos la asesoría, se piden unos datos sin nombre, algunas en el momento solamente de su firma, esperamos 15 minutos y se les explica, sabes qué, en dado caso de que la prueba salga negativa, pues no pasa nada, después sigues haciendo tus pruebas rápidas de VIH cada cierto tiempo, y en dado caso de que la prueba sea positiva, repetimos la prueba rápida para VIH, nuevamente está positiva, le toman los datos completos, ahora sí con nombre, nombre completo, domicilio, escolaridad, número de teléfono, datos personales completos, y al día siguiente nosotros mismos, personal de la universidad, los acompañamos a Cuesida, que es la institución estatal que está ubicada junto al Hospital Soquipan, en Guadalajara. Los llevamos a Cuesida, donde se les capta, se toman los datos nuevamente completos y se realizan ahora sí las pruebas adecuadas para, como les dije, la prueba rápida se detecta sanos. Entonces ahora sí comprobamos que tengan la enfermedad, se realizan los demás estudios laboratoriales, que lo importante es ver
qué tanto el virus se está replicando en el cuerpo y qué tantas defensas tenemos ante él, y se comienza el tratamiento. Se derivan a su centro de salud en dado caso de que esté en un estadio inicial o que tenga buen pronóstico, y cada mes el medicamento, Secretaría de Salud lo hace llegar a su centro de salud local, por ejemplo aquí en Ocotlán. Eso es lo que manejamos nosotros aquí, y se completa un cuestionario breve, o sea, un cuestionario donde se evalúan situaciones de riesgo nada más. ¿Sale? ¿Esto? O no sé si tienes otra pregunta. Creo que ya. ¿No nos comentaste que tenías como datos de cuántas pruebas se realizan aquí o tienen que dar como un conteo? No sé cuántas. Las cifras son muy variables de las pruebas que se hacen, pero estamos en un aproximado de 4 a 10 pruebas Es lo que les contaba, que aproximadamente este semestre se han realizado aproximadamente unas 40, 50 pruebas rápidas, pero pues realmente hay falta de información y de conocimiento. El mes pasado se realizaron menos de 5 pruebas de VIH. O sea, realmente el material está dispuesto para hacer el apoyo, pero pues muchas personas le temen al diagnóstico o a esa situación de ¿dónde vas? Voy a hacerme una prueba de VIH, como lo comentábamos. No es tanto el tabú que si uno llega a su casa y dice con sus familiares, me hice una prueba de VIH, antes de que te pregunten si salió positiva o negativa, te preguntan por qué. Y como por parte de la universidad, ¿cómo difunden que los estudiantes pueden venir aquí a hacerse las pruebas? O sea, ¿cómo nos enteramos nosotros? En las pláticas distintas que se ha dado durante los semestres, siempre se informa esta situación, que aquí la unidad cuenta con pruebas rápidas para VIH. No se oferta totalmente al público ni se hace una campaña directa porque pues no existe el material completo para captar toda la comunidad estudiantil. Sí la hay, igual ahorita para que lo editen, ¿no? Pero igual repito la información. La difusión se hace a través de las campañas, de las pláticas que hacemos, algunas que otras se da la información, pero a través de redes también se hace difusión. Porque sí es cierto, nosotros por ejemplo ahorita tenemos un stock de 42 pruebas reactivas, para que en el momento en el que a mí se me empiezan a acabar, yo notifico a Cosida y Cosida me manda más. O sea, pero pues tampoco me va a mandar 250 si no me las voy a acabar en todo el año, se van a caducar y pues entonces pero es a través de estos medios se nos informa también. No es nada más para la comunidad estudiantil, es para toda la comunidad universitaria, y a los trabajadores por su parte en correo electrónico institucional se les invita de esta y de todas las campañas que tenemos, para que lo editen. Sí, sí. Ok. Vale, pues entonces, ¿sería todo? Bueno.